¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Antes de hacer algunos comentarios breves, quiero agradecer mucho a la señorita Isabel Ponce, quien me recomienda un libro que la verdad no conozco y no he leído, no voy a mentirles a ustedes, ni soy un poseedor de la sabiduría total. Lo voy a buscar, se llama El último azteca de Gary Jennings. Debe de ser un buen libro. Muchas gracias, señorita Isabel Ponce. También a Elías Uribe le respondo. Dice él, con mucha razón y respeto le contesto, que él antes me veía mucho, pero a raíz de que yo promovía y hablaba de que deberíamos darle nuestro voto a López Obrador, él dejó de verme, que ya no le agradaban mis comentarios a favor de López Obrador. Yo creo que en la vida todos a veces nos equivocamos. Todos no percibimos exactamente la personalidad de una determinada persona. No es lo mismo conocer a un candidato como López Obrador, que viene luchando desde años no sé, 16, 20, 20 y tantos años, viene luchando, según él, por la justicia y por transformar el país. El país estaba ya estábamos hartos del PRI y del PAN, de las sinvergüenzadas, de los saqueos, de las raterías de tanto funcionario y de la impunidad, de asesinatos, de crímenes, lo del 68, lo del 71, lo de Ayotzinapa, Tlatlaya, lo de Ecuandureo, todo lo que ha acontecido de Nochixtlán, y que está en la impunidad, el asesinato de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que tenían los mejores promedios, y el ejército los asesinó, los mató, diciendo que ellos habían disparado, inventaron 1000 cosas, les sembraron armas, sí, ya ofrecieron disculpas, sí, pero quedó en la impunidad, a nadie han castigado. Bueno, muchas gracias por estos mensajes que para mí son muy interesantes. Y me pregunta el señor Elías Uribe que ¿qué podemos hacer los mexicanos para leer? Yo, para cambiar, me dice él, yo lo que le sugiero a don Elías Uribe, y le agradezco mucho su comentario, que debemos de leer lo más que podamos, informarnos, tratar de juntarnos con gente, yo lo hago, que uno reconoce que sabe más que uno, aunque yo soy profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana y de la de Puebla, una extensión de Puebla, yo me instruyo, yo leo, porque es la única forma de conocer la realidad, pero hay que tener también mucho cuidado qué es lo que leemos, en dónde nos informamos, leer un libro y leer otro, y nosotros aplicar eso que se llama sentido común, reflexionar cosas que son dudosas, que son dudosas, que siembran la duda, que no nos dan certeza de lo que están diciendo, no son idóneas, pues. Entonces yo les sugiero que leamos, inculquemos en nuestros hijos la lectura, que lean, sobre todo que empezamos con conocer la historia de nuestro país, la geografía de nuestro país, los grandes pintores, escultores, artistas, bueno, hasta toreros, bailarinas, rumberas, todo, porque forma parte de una cultura. Por cierto que leí con mucho interés una entrevista muy interesante que le hacen a una historiadora que se llama Patricia Galeana. Ella dice, aparece hoy en el diario La Jornada. Fíjese, ¿por qué me agrada La Jornada? La señora directora de La Jornada, yo le guardo respeto, nunca le he tratado, pero en casa de ella vivió mucho tiempo el hijo de López Obrador, creo que son hasta compadres, pero le reconozco que permite que sus articulistas y sus caricaturistas y columnistas hagan crítica a López Obrador, a su gobierno, a todo lo que está mal en este país. Mire, quiero lo que dice Patricia Galeana, dice, nada tenemos que agradecer a la conquista, se destruyeron culturas, y lo voy a leer si usted me permite, dice, no podemos celebrar ni agradecer la conquista española por traer la civilización a América, porque no fue así, por el contrario, destruyó el desarrollo cultural de los pueblos originarios.
algunos de los cuales tenían avances científicos, claro, como los mayas, en el campo de la astronomía, muy cierto, y las matemáticas, sostiene la historiadora Patricia Galeana. Ese es el contexto en el que hay que analizar y entender la petición del presidente de México. Bueno, fíjese algo que dice muy interesante. Los debates y reflexiones en torno al tema son pertinentes, sobre todo cuando todavía existe en la ciudad natal de Hernán Cortés, en Medellín, provincia de Badajoz, en España. Estos renglones últimos son, es muy interesante. Dice ella que existe una escultura del conquistador pisoteando cabezas de indígenas mexicanos, algo que hoy hace sentir mal a cualquier mexicano que la ve, insiste Galeana. Claro, esa es una ofensa grave. No importa que sea del pasado, eso demuestra la incivilización, la incultura, la barbarie de estos conquistadores piojosos, llenos de enfermedades, de graves padecimientos, sífilis. Ayer le di lectura a una aportación que hizo mi nieta Daniela de todas las enfermedades. Hay que leer y leer muchas cosas hay que leer. Y mire qué buenas caricaturas saca, y la comparo con la cabeza de un artículo. Dice, no voy a leer el artículo, pero es interesante lo que dice y lo que destaca. Dice, los perdones por hechos pretéritos, lo escribe Claudio Lomnitz. Dice, el perdón extemporáneo resulta valioso solo cuando ayuda a cambiar alguna práctica que sigue vigente. ¿Qué ha cambiado de los españoles en México? Nada. Al revés, siguen ellos siendo unos conquistadores empresariales. Lo son, explotadores de trabajadores a quienes pagan salarios de hambre. Y aquí, bueno, qué buenas caricaturas publica hoy el Fisgón. Dice perdón e imperio español, y aparece un conquistador. No es Hernán Cortés precisamente, pero es uno de los soldados españoles, y dice la caricatura del Fisgón: si no pensamos pedir perdón a los españoles por las atrocidades de Franco, mucho menos a los indios por las de la conquista. Pues claro, acuérdese usted que el generalísimo Francisco Franco fue también un asesino sanguinario que obligó a que salieran de España huyendo mucha gente. A otras la asesinó sin misericordia, sin piedad alguna. Eso sí, iba a la iglesia todos los domingos con su esposa, creo que se llamaba Carmen Pola. Se hicieron millonarios, pero era un asesino el señor. Por eso dice, si no ofrecen perdón por las atrocidades de Francisco Franco, pues menos le van a ofrecer una disculpa a México. Pero la caricatura es muy interesante. Acuérdense también que un día les voy a mostrar, allá lo tengo arriba. No puedo subir a donde están en el libro porque todavía traigo problemas con mi pierna izquierda, estoy en un proceso de rehabilitación. Pero uno de los niños españoles, Emeterio Payá Valera, me regaló un libro que se llama Los niños españoles de Morelia. Un libro muy interesante, escrito por él. Él murió hace unos 8 o 9 años aquí en Morelia. Todo eso, ¿qué fue? La salida de esos niños españoles que se embarcaron en el puerto de Burgos, en un buque, el Mexique, y llegaron a tierras mexicanas. Primero trataron de tocar Cuba, no los dejaron ni siquiera desembarcar, pero su destino no era Cuba. El general Cárdenas les abrió las puertas para que llegaran a México, a Morelia. Es muy interesante ese libro. Después hizo un libro también en catalán. Obvio que pues yo no sé catalán, pero el libro español, ahí lo tengo, en español, ahí lo tengo, un día se los voy a mostrar. El tiempo que yo trabajé en una radiodifusora, cada vez que lo entrevistaba a él o a Pepe Dobla, que era de otros niños, de los niños españoles, ya eran adultos, a mí me hacían llorar. Yo derramaba lágrimas por lo que ellos me contaban, cómo tuvieron que dejar
niños a sus padres cuando salieron de España huyendo de la guerra civil que había provocado Francisco Franco, niñas de 4 años que no soltaban los pantalones o las faldas de sus padres llorando, pero así se las tenían que traer. ¿Para qué? Para salvarlas de una muerte segura. Meterio Payá jamás volvió a ver a sus padres, jamás. Pepe Dobla, creo que después de 50 años tuvo un reencuentro con la madre de él, que vino a Morelia. Muy interesante el libro, muy conmovedor, además narrado por un niño español. Pero esto es cierto lo que dice analista. El perdón extemporáneo resulta valioso solo cuando ayuda a cambiar alguna práctica que sigue vigente, y ya lo dije, pero aquí donde aparece este soldado español, aparece con un pendón que dice Repsol, es una empresa que está en México, BBVA, Banco Bilbao Vizcaya American, Iberdrola, está en México, OHL, está en México. Pues no se tocan los intereses de estos. ¿Qué sentido tiene que López Obrador pida que ofrezcan disculpas los españoles por las atrocidades? He leído muchas cosas de la forma en que murieron asesinados muchos reyes y emperadores mexicanos o mexicas, la matanza de Cholula, donde los españoles destrozaron el cuerpo de más de 800 indígenas, y a donde llegaban era eso, la barbarie, eran incultos, ignorantes, despiadados, pero ya, eso yo sí le pido a usted, y sobre todo los jóvenes, que lean por favor, que se enteren cuáles son nuestros orígenes. Les gusta tener ropa de marca, pantalones de marca, pero nada le pueden platicar muchos de la historia de México, de la grandiosidad de nuestra cultura. Vaya usted el día que pueda, y eso lo pido a muchos adultos que presumen, ¿no? Fui a París, fui al Museo del Louvre, la Torre Eiffel, la Torre Infiel, como le decía Cantinflas, navegué por el río Sena, conocí cosas impresionantes de París, y les pregunto, oye, ¿conoces las ruinas del Tajín? ¿Eso qué es? Carajo, le dije, es una de las obras de las culturas totonacas más impresionantes que yo he visto. Yo conozco Uxmal, Chichén Itzá, casi todas lo que se llaman vestigios prehispánicos. Ir al Tajín es impresionante. ¿Y sabe usted qué hicieron estos infelices gachupines? Y quiero hacer una aclaración. No critico al pueblo español en lo general, porque hay muchos españoles del pueblo amables, generosos, que quieren a los mexicanos, porque aquí muchos de ellos saben que las puertas les fueron abiertas a quienes huían de los horrores de la guerra. Muchos españoles, ya lo he dicho, vinieron a contribuir al desarrollo de nuestra formación, de nuestra educación, de nuestra cultura, como lo que ahora es el Colegio de México, una institución educativa de alto nivel. Eso fue gracias a un esfuerzo de un grupo de intelectuales españoles que también salieron de la península ibérica huyendo. Hay gente que ha hecho cosas valiosas, ni qué decir, pero como dice la historiadora Patricia Galeana, vinieron a hacer barbaridad y media. ¿Qué nos trajeron? Ya lo dije, puras enfermedades. Lo importante es que si López Obrador quisiera de veras redimir la memoria de esos indígenas o indios o pueblos originarios que fueron brutalmente sacrificados, pues que cancele toda la presencia de las empresas españolas en México, que no me salga porque tienen contratos, pues que busquen, tienen asesores legales para buscar la forma de revocar, de cancelar esos convenios o esos contratos. Hay caminos jurídicos para hacerlo, pero si no se la va a pasar con puro bla bla, hable y hable, diciendo que va a ser y que no va a ser. Bueno, aquí hay otra caricatura muy buena. Por cierto, que en ese asunto de España,
acuérdese usted, se me olvida por el momento el nombre de este famoso abogado español que quiso enjuiciar históricamente a Francisco Franco y a todos los franquistas, porque muchos que gobiernan España, que ocupan altos cargos, pues son descendientes de aquellos que fueron miembros del equipo de gobierno y de asesinos de Francisco Franco. Se me olvida ahorita su nombre, discúlpeme, por ahí tengo 1 o 2 libros de él, un excelente abogado. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que expulsarlo y amenazarlo, porque él estaba no sé en qué audiencia de España, y cuando declaró que iba a abrir el expediente con los asesinatos del franquismo, no, ¿cómo? Se le echaron encima y para afuera. Me he de acordar de él, hombre muy famoso. Aquí hay otra caricatura, es de Helguera, de hoy en La Jornada, donde aparece el rey de España ataviado como siempre, sus medallas, muy bien vestido, que son unos vividores del pueblo, unos explotadores, la monarquía española, y dice: no jodáis, si ni siquiera hemos pedido perdón por los españoles masacrados en la guerra civil. Claro, ¿cómo les vamos a pedir perdón a ustedes, los mexicanos? Y eso que dice la historiadora Galeana es interesante. La estatua allá de Hernán Cortés, que por cierto creo que los restos de Hernán Cortés reposan, o estoy seguro que están en un hospital, creo que se llama el Hospital de Jesús, que está en México, en las calles de 20 de noviembre. Yo no digo que vayan a sacar las cenizas y las arrojen al suelo, no, afortunadamente nosotros, el pueblo de México es un pueblo noble, se ha aguantado tantos gobiernos pésimos, tantos asesinatos, tantos secuestros, tantas violaciones, tanto daño que el propio sistema político mexicano ha hecho en contra de pueblos originarios que han matado a líderes que defienden su tierra, el agua, que los han matado por eso. Por cierto, les recomiendo, le he dicho varias veces, que cuando puedan lean La Rosa Blanca. La Rosa Blanca existió, fue una hacienda muy importante en el estado de Veracruz, nada más que ahí había mucho petróleo, pero era una hacienda que le daba de comer a cientos de familias. Hasta hay una película que hizo Ignacio López Tarso, pero el libro está interesantísimo, así se llama, La Rosa Blanca. Cuando tengan tiempo de leerla, háganlo, por favor. Por otro lado, trato de acordarme del nombre de este abogado, ex juez español, hombre. Bueno, ya buscaré el libro para platicarles. Un hombre reconocido internacionalmente por su honestidad en la aplicación de la justicia, que aquí en México no hay justicia, no hay legalidad, pues menos va a haber justicia. Bueno, otro tema. Las cosas en Venezuela se están complicando demasiado. ¿Por qué? Porque los rusos tienen acuerdos de tecnología y de apoyo hacia el pueblo de Venezuela, no hacia Nicolás Maduro, hacia el pueblo de Venezuela. Y hace 3 días llegaron aviones con más de 100 soldados rusos. Claro, el bandido, el agresor sexual, el evasor de impuestos, el desquiciado de Donald Trump, exige que el gobierno de Putin saque a las tropas rusas de Venezuela. ¿Por qué los ha de sacar si tienen un intercambio? Yo no conozco el tratado, no le puedo a usted mentir. Voy a tratar de informarme bien para hablar de ese tratado, pero hay un acuerdo entre Rusia y Venezuela de apoyo recíproco. Me dicen, bueno, pero ¿qué le puede dar Venezuela a Rusia? Pues le puede dar oro, le puede vender petróleo a cambio de la tecnología rusa en aviones, no sé, hay muchas cosas interesantes que valdría la pena investigar y leer. Yo a mis compañeros, que les digo que son alumnos, pero yo les digo compañeros, les pido siempre que se informen, que lean periódicos, artículos, revistas
y muchos libros. Hay muchos libros excelentes de la historia de nuestro país. Lean el Chilam Balam, el Popol Vuh, lean el Códice Vadiano, el Códice Florentino. Hay tantas cosas que cuando uno las lee se llena uno de orgullo de lo que fueron nuestros antepasados. Pero ya lo estoy cansando a ustedes. Mire, Trump exige a Rusia retirar a sus militares de territorio venezolano. Pues le dice Rusia, ¿por qué los hemos de retirar? Tenemos un acuerdo con Venezuela que tenemos que respetar, pero además tú tienes tropas en Siria, sácalas también, sácalas de ahí. Trump no quiere. ¿Cuántos daños ha hecho los gobiernos norteamericanos? No nada más el de Donald Trump, no solo el de Kennedy, el de todos los expresidentes, desde Eisenhower. Acuérdense que Eisenhower, el que fue uno de los principales asesores, creo que fue el secretario de Estado del gobierno de Eisenhower, que fue héroe de la Segunda Guerra Mundial, fue general, fue militar, le dijo este famoso general, no me acuerdo cómo se llamó porque ya murió: no hace falta que coloquemos un presidente en la silla que tiene el águila en Palacio Nacional de México para dominarlos. Basta y sobra con que abramos las puertas de las instituciones educativas de supuesto alto nivel de nuestro país, es decir, en Estados Unidos, y verás, esos señores van a defender el liberalismo, van a ser más racistas y xenófobos que nosotros y van a defender a morir los intereses norteamericanos. Y eso ha sido desde siempre. Entonces, pues ya yo le agradezco a usted su paciencia para escucharme. Sigan enviando sus mensajes, háganme críticas. Por ahí estaba también leyendo algo interesante de una persona que hace unas declaraciones que dice más o menos así, a ver si la noté, ahora no lo encuentro, hombre, estoy lleno de papeles, de artículos, de reportes de revistas. Bueno, él dice en concreto que en 10 días, aquí está, dice, en 10 días no se puede componer un país roto. Esperemos un año, dice un señor que se llama Saúl Hernández, yo no lo conozco. Estoy de acuerdo con él en que en 100 días no se van a componer muchas cosas, pero no se ha empezado por nada. ¿Qué acaso se ha procedido en contra de exfuncionarios de primer nivel? No me vengan que ya metieron en la cárcel a un barrendero, a un encargado de algunas áreas, no. Los que fueron titulares de estructuras de alto nivel, de secretarías de Estado, de organismos públicos descentralizados, desconcentrados, de esos supuestos organismos autónomos. ¿Alguien está en la cárcel? ¿Alguien tiene abierto un proceso? Escuchamos que dicen los merolicos de la televisión o algunos boletines de prensa que Presidencia envía a los periódicos de que hay carpetas de investigación en contra de fulanito. Sí, pero queremos ver acciones. Yo no les puedo exigir a mis alumnos que piensen en la libertad, que luchen por la verdadera justicia, que lean la historia del derecho mexicano desde cómo surge en Grecia, con aquella visita que hicieron los decémviros romanos para conocer cómo era la justicia, las leyes de Solón y de Licurgo, que lean qué ha sido toda la historia jurídica de este país, pero que no nada más sean abogados, licenciados en Derecho, no, que lean historia, economía. ¿Cuál era, por ejemplo, la música que se tocaba en la época medieval? ¿Quién atesoraba las grandes pinturas? Pues la iglesia. Entonces hay que llevarlos a que lean la historia, la sociología, la antropología, todo lo que puedan leer para que tengan una formación verdadera. Yo me siento orgulloso de ser michoacano y de ser mexicano. Un día les voy a mostrar, está repesado ese libro que se llama La relación de Michoacán. Ya lo he dicho, le escribió un español, Fray Jerónimo de Alcalá,
con la ayuda de indígenas. Narra festividades, narra cómo se aplicaba la justicia, narra las tradiciones, todo lo que fue la historia del pueblo tarasco o purépecha. Y me da mucho gusto que, siendo español, reconoce la grandeza desde los chichimecas que llegaron a las orillas del lago de Pátzcuaro. Hay cosas que debemos de leer, conozcamos nuestra historia en su contexto, qué era. Yo no sé si usted sepa, porque creen que es broma, que el palacio, lo que es ahora el Palacio Nacional, en sus orígenes fue el Palacio de Moctezuma, pero estaba rodeado de canales. Dice, ¿cómo de canales? Sí, señor, de canales que comunicaban a Xochimilco, se podía navegar, a Texcoco, a muchos lugares, a lo que ahora es la zona de Tacuba, a muchos lugares. Por eso hay que leer, instruirse, y los profesores no solo debemos de transmitir información, no, debemos de motivar a los jóvenes para su formación, sobre todo cuando ya se encuentran en nivel pues desde la licenciatura, digo yo, pero si tuvieron malos maestros, el sistema educativo es deficiente, pues en la especialidad y en el doctorado debemos de ayudarles para que usen esto, la reflexión, el juicio crítico, la razón, y que se introduzcan hasta el fondo de todo. Por eso yo me acuerdo de un maestro que, aunque era panista, pero López Portillo, Miguel de la Madrid, no me acuerdo quién más, López Portillo, ya lo dije, Miguel de la Madrid y Luis Echeverría, todos sus pensamientos que expresaron en su campaña política fueron del libro que se llama, y aquí lo tengo aquí abajo, se llama Lecciones de Filosofía. Oye, ¿no me pueden pasar el libro que tengo ahí en la mesa, por favor, Evita o Evaileana, para mostrarlo? Que se llama, Eva, se llama Lecciones de Filosofía del Derecho, del maestro Rafael Preciado. Buscan un libro que dejé por ahí, que me bajaron, se llama Filosofía del Derecho de Rafael Preciado Hernández, para mostrar un libro excelente, porque lo escribe sin ánimo de gracia, de llevar a la gente a lo que es la escolástica. Me dicen, ¿qué es la escolástica? Pues ese es el pensamiento oficial de la doctrina cristiana. Él, claro, lo aborda, pero toca temas de Grocio, por ejemplo, de grandes pensadores liberales. Este es el libro. Aquellos que les interese la filosofía y la filosofía del derecho, adquiéranlo. Está sumamente interesante, y cada vez voy a mostrar libros, no solo de filosofía, que a mí del derecho, que a mí me gusta mucho, libros de historia, libros de arte, libros de política. Bueno, me dicen, oye, ¿y tú cómo es que te gusta hablar a veces en pláticas de la historia del danzón? Ale, porque es muy interesante la historia del danzón, cómo surge ya se me va, en Yucatán, cómo surge el danzón, cómo llega de La Habana a Yucatán, cómo se empieza a bailar. Era un baile prohibido porque ya no se bailaba acá como minuet, como la contradanza, no, acá pegados a la pareja. Eso era un escándalo. Era un baile que se prohibió, y aunque después el danzón inundó los salones de todo México. El danzón es un baile muy bonito. Si usted no ha ido a Veracruz, vea, busca usted la historia del Salón México, por ejemplo, desde que fue una estación de tranvías allá en las calles de Pensador Mexicano, en la Ciudad de México. Luego fue una panificadora, y luego fue el Salón México, la Catedral del Danzón. Hubo otros salones, desde luego. Ahí tocaba Baserín y su danzonera. Hay cosas muy interesantes que hay que conocer de la historia de la música que llega a México por influencia. La música de Agustín Lara, música maravillosa, de grandes compositores como Gonzalo Cervera. Pues todo eso hay que conocer, pero también hay que conocer qué tipo de pintura había en la época medieval,
¿Qué había después? ¿Qué pintó Van Gogh, por ejemplo? Diego de Velázquez, aunque pues estaba sometido a los intereses de los reyes de España, sus pinturas son maravillosas, las meninas de Velázquez. Conocer qué tipo de música se tocaba en aquel entonces, en México, en la época hasta de don Porfirio Díaz, qué presencia tuvo el vals, por ejemplo, los grandes compositores de vals mexicanos como Castro. No, ya no quiero hablar porque me emociona y se me va la boca en platicarles de todo eso, y a lo mejor usted se aburre de los grandes tríos, de las grandes orquestas, de los grandes actores mexicanos, autores extranjeros, películas del cine nacional que son unas joyas de la cinematografía mundial, pero claro, después los malditos infelices gringos, a través de los tratados de libre comercio, se apoderan también de eso, y se apoderan también de las televisoras para pasar sus series, de las televisoras mexicanas, y ya mejor ahí le dejo, si no la aburro, y me da mucho gusto saludarlos con respeto. Espero sus mensajes.